Sí. Buenas noches, chicos. Disculpen, ¿me pueden? Sí, se escucha. Está bien, muchas gracias. Antes de empezar la clase, quería preguntarles si tenían una duda respecto de todos los mensajes que dijo ayer la doctora para aclararles algo si es que no les quedó claro. Respecto a las clases con los auxiliares, eso depende de cada auxiliar si es que va a pasar mañana, tarde o al mediodía. Más o menos, va a depender de tanto del auxiliar como de los alumnos, pero principalmente del auxiliar. Y los horarios que puede escoger el auxiliar son más que nada en la mañana, porque la doctora nos dijo que para las 4 de la tarde creo que iba a iniciar sus clases de lunes a viernes. Y obviamente muchos viven lejos de la universidad y no les da, digamos, si nosotros pasamos clases hasta las 3 de la tarde, no les va a dar para llegar a las 4 de la tarde, así que tuviéramos que dar clase máximo como hasta la 1 o 2 de la tarde. Pero yo vi en el grupo de auxiliares que la mayoría escogió el horario de 8 a 11, o sea, dijeron que iban a tomar ese horario. Así que eso no se preocupen tanto, pero sí va a ser 3 veces a la semana, puede ser cualquier día. Y ustedes ya se van con el auxiliar que les conviene en su horario o crean que les va a ir mejor con ese auxiliar. Eso sería si es que la doctora nos da opción de escoger el auxiliar, porque creo que también dijo que puede que sea sorteo. Sí, la doctora primero les va a dar a escoger el auxiliar según el horario, pero si casi, digamos, no escogen el auxiliar o el auxiliar tiene pocos alumnos, ahí sí va a ser al sorteo porque todos tienen que tener su auxiliar.
y ya se tendrán que acomodar a ese horario, digamos, obligadamente. Por ejemplo, se sortean, digamos, horario de 7 a 10 de la mañana y si a ustedes les toca ese horario, tienen que ir ni modo a ese horario si no escogieron un auxiliar. Por chat me preguntaron si ustedes van a poder elegir a los auxiliares y si van a poder elegirlo ese día donde es presencial. Yo creo que nosotros, cada auxiliar se va a presentar y en la pizarra irá a anotar los horarios y los días en cuales planea pasar. Y también lo puede negociar con los alumnos. Si la mayoría de los alumnos no puede, digamos, el auxiliar va a tratar de modificar su horario ese mismo rato para que pueda así la mayoría de los alumnos agarrar su auxiliar ese rato. Otra pregunta que me hicieron es que si los auxiliares tomarán algún examen. Sí, vamos a tomar examen. No sé si se dieron cuenta, pero la doctora dio 15 puntos en prácticas, en tareas y demás. Sí, sí, dijo. Créanme que la asistencia vale nota y es una nota extra, ya les voy adelantando ya, pero por favor no lo vayan a difundir tanto. Y también las distintas actividades que el auxiliar les va a dar, las distintas tareas, tal vez la doctora diga que no vale nota, pero crean que sí, sí vale. Y siempre hagan las tareas y distintas actividades, pero asistan. Lo más importante es que asistan a las clases. Incluso, no sé si se han dado cuenta, pero ya he pedido captura de pantalla. Eso no va a interferir en nada, pero es para tomarlos en cuenta a futuro. Y también la doctora suele pedir, por ejemplo, en mi año pedía cuando eran vacaciones, un organizador pedía que saque captura de pantalla para la doctora después a futuro darle puntos extras sobre los 100 puntos. Así que distintas actividades que vaya a dar el auxiliar, más que nada es para entrenarlos, para que les vaya bien con el examen, pero pienso que una que otra actividad o tarea que dé el auxiliar sí va a valer nota porque la doctora nos va a pedir todo eso. ¿Tienen alguna otra duda o ya inicio con el tema, chicos? Me acaban de preguntar sobre el texto de la doctora. El libro que va a vender la doctora es a colores y dijo que va a ser a 250 bolivianos. En el chat, la doctora dijo que modificó nuevas cosas, que aumentó. Sí va a ser el mismo, un 70 o un 80% va a ser el mismo que este año, pero el que les va a vender a ustedes sí va a tener nueva información, porque cada año modifica o aumenta información. La doctora es bien actualizada en eso. Y en mi año el libro costó 200 bolivianos, ahora cuesta 250, eso significa que pues sí le aumentó nomás información, otra vez modificó, porque verano, como saben, se da en un mes y una semana, no se da en todo el año, así que el contenido pienso que la otra vez lo hizo diferente, pero a la vez le puso más páginas, puede ser. Eso con respecto al libro. ¿Tienen alguna otra duda? Entonces las clases con los auxiliares van a ser dependiendo, ¿no? De cada auxiliar mañana o mediodía, pero ¿serán virtuales o presenciales? Las clases con el auxiliar sí o sí son presenciales. Desde el 20 de enero creo que dijo la doctora. Va a ser en la U, en el módulo de medicina. Puede Ya, ser. y las que vamos a pasar con la doctora, igual presenciales. No, Sí. la doctora dijo en el grupo que todas sus clases van a ser virtuales porque la nombraron directora de carrera y va a ser sí o sí de lunes a viernes después de las 4 de la tarde. Y Ah, viernes ya, perfecto. en la mañana y sábado, no me acuerdo, creo que dijo en la noche los sábados. Ya, entonces todo eso se va a coordinar el día que haya la reunión, el 14, ¿verdad? Sí, pero más que nada el 14 es con los auxiliares, el horario de los Ujú, auxiliares. sí, exacto, para coordinar con ellos y ya depende de con qué auxiliar querramos estar para poder, como dijiste vos, negociar el horario, pues, de donde todos podamos. Sí, sí, el horario donde se van ustedes, donde el horario que más les convenga. Y yo Ujú. les aconsejo, chicos, que es mejor si se escogen un horario muy temprano, o sea, ni tan temprano si viven lejos, porque digamos que escogen el horario de 7 a 10 de la mañana, hasta que lleguen a sus casas, digamos que son las 11 van a almorzar, digamos, y van a descansar, va a ser la 1, digamos, y después estudian bioquímica hasta las 3 de la tarde, y ya después se descansan una hora, y desde las 4 en adelante pasan clases, y ya en la noche repasan un poco. Porque si escogen un horario que va a ser un poquito tarde, directamente van a llegar a almorzar y a pasar clases virtuales. ¿Y en qué momento van a estudiar? Porque créanme que
Si ustedes prestan atención a la clase de la doctora y algo toman apuntes, van a terminar agotados. Es un horario intensivo. Nosotros nomás con 2 Zoom ya estábamos agotados. La doctora compró Zoom ilimitado, así que va a estar con más de 3 horas con ustedes al día, creo yo. Y de paso que son todos los días. Ok, está bien, gracias. Gracias, Lisandro. Está bien, ¿tienen alguna otra duda? Bueno, me preguntaron si recomiendo algún auxiliar. Ya, desde mi punto de vista, conozco una de mis compañeras que se llama Maylin Soria Delgadillo. Yo considero que es la chica que tiene un gran conocimiento, sabe mucho, incluso la doctora la ha llegado a lavar una que otra clase por su extenso conocimiento y comprendimiento que tiene. Ahora, ella no fue mi compañera de su grupo, ella fue del E3, yo soy del E1. La doctora nos hace exponer y mediante la exposición yo puedo observar cómo es que una persona puede darse a entender a su público. Así que yo no sabría cómo Maylin enseña, cuál es su forma de enseñar, si es buena enseñando o no, pero lo que sí estoy seguro es que tiene mucho conocimiento. Fue la mejor nota de bioquímica de este año. Así que ese auxiliar sí la recomiendo, pero como les digo, no sé cómo enseña. Otro auxiliar, por ejemplo, si Maylin pone su horario de 8 a 11 de la mañana y a ustedes no les conviene, tal vez vaya a haber otro auxiliar que ponga de 7 a 10 de la mañana. Puede ser que sea un compañero llamado Andrés Bravo. También escuché que es un buen auxiliar, pero no sé igual qué tal enseña, pero es un buen auxiliar. Luego hay otra compañera que se llama Ailén Zurita Gabriela. Ella sí se hace entender muy bien y también tiene un gran conocimiento. Ha sido nombrada por la doctora en varias ocasiones. Nos decía que era una buena alumna. Esos tres auxiliares yo sí se los recomiendo. En primer lugar les pondría a Maylin Soria Delgadillo, en segundo lugar y en tercer lugar por el mismo nivel, tanto a Andrés Bravo y a Maylin Soria Delgadillo. Ahora tengo un compañero que se llama Román Daniel Visa. No estoy seguro si va a ser auxiliar, todavía creo que no se ha decidido, pero él igual es un gran candidato para que puedan agarrar con él. Ya, también me preguntaron qué tema va a ser el día viernes. El día viernes terminé el tema de composición del cuerpo humano y nos quedamos en el tema del agua, exactamente la química del agua. Avanzamos un poco del quinto tema. ¿Tienen alguna otra pregunta más, chicos? Buenas noches, disculpe, yo tengo una consulta. Estos temas que han ido avanzando, ¿ya la doctora va a repetir o va a continuar nomás con los temas con que están explicando? La doctora va a avanzar desde el principio. Estas clases que yo les he dado es de ayudantía. ¿Por qué? Porque la doctora va a avanzar rápido. Cada día va a avanzar. Y ustedes saben que si un docente avanza rápido, el alumno no le entiende. ¿Y qué hacemos nosotros? Estudiamos. Pero ¿qué es lo malo aquí? Que cada día van a tener nuevo conocimiento y su cerebro va a explotar. Van a estar estresados. ¿Y qué pasa cuando están estresados? No pueden memorizar muy bien. ¿Y qué pasa si no memorizan bien? Van a rendir un mal examen. Así que es por eso, fue con esa intención que la doctora nos inspiró a nosotros a crear un grupo para que podamos ir ayudándoles a ustedes y vayan viendo el tema desde antes y vayan estudiando desde antes, para que así no estén perdidos al principio y tampoco al final. Nuestro objetivo de nosotros es poder dar todos los temas posibles, pero explicarlos bien con calma para que ustedes no se pierdan. Así que no se preocupen de eso, chicos. La doctora va a avanzar desde el primer tema, el primer día de clases de verano. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda más o ya comenzamos a avanzar el tema? Ya, vamos a avanzar. Pero si tienen alguna duda igual respecto al tema, preguntan nomás, que para eso son estos grupos de ayudantía, para escucharle todas sus dudas. Ya, nos habíamos quedado en esta parte exactamente de lo que era
la química del agua. Ya les había comentado la anterior vez las consecuencias de que un paciente sufra alguna congelación y su causa es su muerte. Pero vamos a volver a repasar para que se les quede claro, porque esta parte es muy importante. Créanme que en este dibujito, la doctora se tomó para su media hora o 35 minutos de clase. Eso significa que es algo muy importante para nosotros como futuros médicos. Ya. Primero empecemos por la química del agua. ¿Qué es el agua? Recordemos que el agua era un compuesto químico inorgánico. ¿Por qué inorgánico? Porque no tiene carbono en su composición. Nunca se olviden su forma molecular, que era H2O, dos hidrógenos y un oxígeno. No tiene carbono, es inorgánico, o sea, es hidrosoluble. Es un compuesto químico inorgánico muy importante en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque representa entre el 60 al 65% del peso corporal total, ¿ok? Y es un disolvente universal. ¿Qué quiere decir esto? Que disuelve a todos o la mayoría de los solutos presentes en nuestro cuerpo, como el sodio, la glucosa, la urea, etcétera, etcétera, etcétera. Lo disuelve. ¿Qué más nos dice aquí? Está formado por dos átomos de hidrógeno, que son estas bolitas de acá, no sé si ven, las bolitas las estoy pintando. Estos son los átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno están unidos por enlaces covalentes al átomo de oxígeno. Este rojito es el átomo de oxígeno. Es una molécula muy polar, por consiguiente tiene afinidad por todos aquellos agentes químicos polares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero expliquemos esta molécula aquí, que para eso me voy a ir a otro dibujo, porque acá la doctora no lo imprimió bien, pero en su libro original de ella sí está. Ah, pucha, no lo busqué el video. Van a darme un segundito, por favor, voy a buscar el video. ¿Se ve, no, lo que comparto el video? Los videos de acá. Muy bien. Este es un compuesto que tenemos tanto. Entonces, siempre tenemos al hombre ideal. O pues, si una de ellas es menor, por ejemplo, si esta presión interna se hace en la estación. Hasta ya lo pillé. ¿Se ve, no, chicos? ¿Me avisan, por favor? Sí, se ve. Ya, gracias. Esto es el libro de la doctora Hidalgo de hace 2 años. Aquí sí se ve muy bien lo que es la figurita del agua. La molécula, perdón, del agua. Estos redonditos de aquí, como ya les dije, son los átomos de hidrógeno unidos al átomo de oxígeno. Ahora, ¿por qué se encuentran unidos? Se encuentran unidos por sus cargas opuestas. No sé si han escuchado esa ley de física química de que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. El oxígeno es una molécula muy negativa, tiene una carga negativa. Y las moléculas de hidrógeno tienen carga positiva. Ahora, ¿qué pasa? Positivo y negativo se atraen. Estos por eso se atraen y se unen a la molécula de oxígeno. ¿Mediante qué? Mediante enlaces covalentes. Acá está el enlace covalente. Ahora, estas moléculas de hidrógeno ya les dije que tienen carga positiva. ¿Y qué nos dice la ley? Que si son cargas iguales o cargas idénticas, se repelen. No pueden estar juntas. Es por eso que tienen una distancia de 104.5 grados. Es su distancia de los dos átomos de hidrógeno. Siempre va a ser esta distancia. Pero no siempre va a ser esta figurita. A veces esta molécula de hidrógeno puede estar más abajo, como aquí, como observan esta imagen, o a veces esta molécula de hidrógeno puede estar al otro lado. Puede estar aquí, digamos, la molécula de hidrógeno. Pero siempre va a estar a 104,5 grados de la otra molécula de hidrógeno. Es decir, ambas moléculas se mueven a la vez. Ahora, esta molécula de agua, primero empecemos, me olvidé decirles, el concepto de molécula. Molécula es una sustancia química resultado de la unión de dos o más átomos. Es por eso que decimos molécula de agua, porque es la unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahora, estos distintos átomos se unen por enlaces. Estos enlaces se llaman enlaces interatómicos. ¿Por qué interatómicos? Porque unen un átomo con otro átomo, está en medio de dos átomos. Y este enlace interatómico de la molécula de agua se llama enlace covalente.
que tiene una distancia de un enlace desde un átomo hacia otro átomo de 0,0965 nanómetros. Por favor, présteme atención aquí. Aquí es algo muy importante. Ahora, una molécula de agua se une a otra molécula de agua mediante un enlace, que es un enlace intermolecular. Lo voy a hacer de otro color si se puede. Enlace, bueno, no se puede resaltar. Ya la cosa es que el enlace que une una molécula con otra se llama enlace intermolecular, y en el caso de las moléculas de agua se unen por enlaces de hidrógeno. Acá está, ven el puntito, ¿no? Enlace de hidrógeno. Es un enlace intermolecular. ¿Por qué? Porque me une una molécula con agua con otra molécula con agua. Son estas tres rayitas acá. Estas tres rayitas son el puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, tienen el mismo nombre. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante de aquí es saber cuánto es la distancia de este enlace o la longitud de este enlace de hidrógeno. Es 0,177 nanómetros. Por favor, aquí presten atención. 0,77 nanómetros es la distancia o la longitud del enlace de hidrógeno, también denominado puente de hidrógeno. Ahora, nosotros como estudiantes de medicina, ¿para qué nos sirve saber esa distancia? Nos sirve para comprender las consecuencias de un paciente congelado. ¿Por qué? Porque cuando un paciente, o bueno, cuando las moléculas de agua de nuestro cuerpo se presentan a diferentes temperaturas, por ejemplo, si la temperatura disminuye, es decir, se congela, si el agua se congela, este enlace va a ser mayor. Esta molécula del agua estaría por aquí recién. Y ven, la distancia aumentó. Pero si el agua se va a su estado gaseoso, se evapora, es decir, aumenta la temperatura, si aumenta la temperatura, pasa lo contrario. Los enlaces se encogen y las moléculas de agua estarían más pegadas. Ahora, ¿de qué me sirve saber eso? No sé, les voy a dar un ejemplo que dio la doctora en clase. No sé si han puesto alguna vez una botella llena de agua al congelador. ¿Qué pasa normalmente con esa botella de agua al congelador si la llenan a tope y la dejan mucho tiempo? La botella va a explotar. ¿Por qué va a explotar? Porque el agua que contiene en su interior se va a expandir. Así como les dije que cuando baja la temperatura, estos enlaces aumentan de tamaño, la molécula de agua igual ocupa más espacio. Y el contenido o la botella donde se encuentra el agua se va a expandir tanto que va a hacer explotar la botella. Lo mismo va a pasar si ustedes ponen un tomate. Si ustedes miden el diámetro y la longitud del tomate antes de ponerlo al congelador y después lo sacan, ese tomate va a ser grande. Obviamente no va a ser tan grande, pero sí vamos a notar un aumento en su tamaño en general. ¿Por qué? Porque casi el 80 o el 70% del tomate es agua, es pura agua. O sea, aumenta de tamaño. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vamos a aplicarlo ahora desde un punto de vista bioquímico a la medicina, nosotros tenemos aquí un paciente. Este es un paciente que lo han invitado a un concurso, digamos, hay esos concursos de dinero si aguantan mucho tiempo en un turril lleno de agua con muchos hielos. Digamos que el paciente aceptó y se metió adentro del turril por dinero. ¿Qué es lo primero que va a pasar al paciente? Primero vamos a ver que sus moléculas de agua se van a aumentar de diámetro. ¿Y después qué va a pasar? Después las moléculas de agua van a formar unas agujas. Estas agujas son muy importantes. Se denominan, ¿pueden ver, no, lo que escribo? Se llaman cristales aciculares. Esto anótenselo. ¿Qué hacen estos cristales aciculares? Estos cristales aciculares son, como su nombre lo dice, son cristales en forma de aguja. Tienen forma de aguja. ¿Y qué van a hacer? Van a perforarme la membrana celular. Ahora, ¿qué pasa si se perfora la membrana celular? La célula pierde su líquido, o sea, la van a perforar la membrana celular, va a tener tantos agujeros que el agua intracelular va a salir de su interior hacia el líquido extracelular. ¿Y qué va a pasar? La célula se va a deshidratar y nuestro cuerpo se va a deshidratar. Y como la célula explotó, o sea, ha sufrido necrosis, no va a poder volver a hacer mitosis. Ya no vamos a recuperar esas células. Y poco a poco el paciente va a sufrir una quemadura, pero por hielo, o sea, por frío. Y la única solución de ese paciente será amputar la zona donde empezó a formarse estos cristales aciculares. Por ejemplo, está empezando, digamos, en la mano,
se está poniendo necrótico y demás, ya no lo puede usar, lo que hay que hacer es sacar al paciente ese turril de agua, llevarlo al hospital y amputarle lamentablemente la mano, no tiene cura. Estos cristales aciculares, una vez que perforan la membrana celular, ya es grave. Esto quiero que se... Es por eso que nosotros estudiamos estos diámetros y esta molécula de agua, para poder comprender las consecuencias de un paciente congelado. Les voy a dar un ejemplo. No sé si han visto la película de Titanic. No sé si conocen a Jack Dawson y la chica que se llama Rose. El chico se queda en el agua, ¿no ve? Congelado. Ahora relacionenlo todo esto. ¿Por qué es que Jack murió? O sea, todos van a decir que por congelamiento, pero la doctora siempre pregunta el por qué desde un punto de vista bioquímico. ¿Ustedes cómo le responderían? Ustedes responderían de la siguiente manera. El personaje Jack Dawson murió porque sus moléculas de agua formaron unos cristales, denominados cristales aciculares. Estos cristales, ¿qué hicieron? Perforaron la membrana celular de sus distintas células. ¿Y qué pasó? Se deshidrató porque perdió el líquido intracelular. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos deshidratamos? Disminuye la volemia. ¿Qué es volemia? Volemia es el volumen de sangre. Mía significa sangre. ¿Qué pasa cuando disminuye la volemia? Disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que se bombea por minuto. Ahora, ¿qué pasa cuando disminuye el gasto cardíaco? El corazón no bombea la suficiente sangre a todos los órganos. ¿Y qué pasa cuando no se bombea suficiente sangre? No llega suficiente oxígeno, glucosa principalmente, a los distintos órganos, como ser el cerebro, riñón, pulmones, etc. Ahora, el cerebro no puede vivir más de 20 o 15 segundos sin oxígeno y glucosa. Pasan esos segundos y ya va a empezar a sufrir necrosis. Y ustedes saben que las neuronas no hacen mitosis, o sea, pierden las neuronas para siempre. Y es así como tu paciente se va a morir congelado si no actúas a tiempo. Ese es el gran peligro, ¿ok? De exponerse a altas temperaturas. Es por eso que también te tienes que abrigar cuando hace frío. ¿Ok? Eso, chicos, eso quiero que les quede claro. Y quiero que razonen, así como yo les dije, disminuyó la volemia, después de la volemia, ¿qué pasó? El gasto cardíaco disminuyó, si no hay gasto cardíaco, ¿qué no hay? Oxígeno y glucosa en los distintos órganos. Así quiero que relacionen las cosas, por favor. La doctora Hidalgo, así tal cual se los va a pedir, y ella igual se los va a enseñar así, por supuesto. Y ustedes le tienen que repetir después lo que dijo la doctora Hidalgo. Eso es lo importante con esta parte de las distancias y las moléculas de agua, ¿ok? Si tienen alguna duda, nomás no pregunten nomás, chicos. Vamos a seguir avanzando. Ya. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? La molécula de agua es una molécula muy polar. ¿Qué significa polar? Que tiene dos polos, tanto positivo y negativo en ambos extremos. Y esta molécula de agua va a tener afinidad. ¿Qué significa que tenga afinidad? Que se va a poder unir o adherir a otros compuestos químicos polares. Aquí la doctora aumentó nueva información, no está en mi libro. La doctora nos decía que lo semejante disuelve a lo semejante. Es un dicho de, no me acuerdo qué científico, creo que es Harper. ¿Qué significa que lo semejante disuelve a lo semejante? ¿Qué es disolver para empezar? Disolver es cuando, les voy a dibujar por acá. Ya. Ustedes supongan que esto es un vaso de agua. Está lleno de agua hasta aquí. Ustedes le ponen azúcar o sal, digamos. Estos granitos son de azúcar o de sal. Y el vaso está lleno de agua. ¿Qué pasa aquí? Ya. Su vaso está lleno de agua y le ponen azúcar o sal, cualquier cosa. Y después con una cuchara lo empiezan a batir. ¿Qué va a pasar con la sal o con el azúcar? Va a desaparecer, entre comillas. Desaparecer va a ser para las personas que no estén bioquímica. Nosotros, ¿qué vamos a decir? Se va a disolver. Es decir, se va a asociar con las moléculas de agua. Eso es disolver. Eso es lo que dice el científico. Lo semejante disuelve lo semejante. Esta sal y esta azúcar son polares. Y es por eso que se pudo disolver con el agua. Pero ¿qué pasa si nosotros aquí ponemos aceite, grasa, lípidos, colesterol y cuando lo batamos con la cuchara, no se va a disolver? ¿Por qué? Porque los lípidos son apolares. ¿Y qué es el agua? El agua es una molécula polar, no se confundan. La grasa es apolar. El agua, ¿qué es? Es polar. Estos dos no son iguales, por ende no se va a poder disolver.
Es por eso que el aceite o las gotitas de aceite que le ponen queda por encima porque tienen menos densidad y el agua queda por abajo. Eso nos quiere decir esto. Este concepto tiene una gran aplicación en el momento de la administración de xenobióticos por vía endovenosa o durante la eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo esto vamos a dibujar aquí. Esta va a ser una molécula de agua con su carga positiva y su carga negativa. Aquí vamos a dibujar una molécula de glucosa que es una molécula polar con su carga positiva y su carga negativa. Aquí dibujaremos, no sé, la cloruro de sodio con su carga positiva y su carga negativa. Todos estos son componentes polares. ¿Por qué? Porque tienen dos cargas. Ahora, ¿qué va a hacer el agua? El agua se va a unir a estas moléculas. ¿Por qué? Porque carga positiva se une a esta carga negativa. Esta carga positiva se une a esta carga negativa. Esta carga negativa se une a esta positiva y esta positiva se une a esta negativa. Así hace el agua, bioquímicamente. Se une a estas moléculas y las disuelve, las hace desaparecer, entre comillas. ¿Y qué pasa? Se puede eliminar por la orina. Recuerden que lo que no se puede eliminar por la orina se va a acumular y se hace tóxico. Esa es la gran función importante del agua. Elimina lo que es polar. Después, ¿qué más nos dice aquí? Este concepto tiene una gran aplicación en el momento de la administración de xenobióticos por vía endovenosa. Esto igual es muy importante y pienso que les puede llegar a preguntar en el examen. Acá que nos dice vía endovenosa. Para eso vamos a hacer un dibujo. Vamos a ir, acá hay una página en... Aquí hay una página. Ya, cuando nosotros querramos administrar algún medicamento por vía endovenosa, aquí tenemos el brazo del paciente. Acá en el brazo, ¿dónde lo vamos a administrar? Pues se administra el medicamento por las venas. Ya está en las venas. ¿Qué tienen las venas? Las venas tienen sangre. ¿Y de qué está formado la sangre? 90-92% está formado de agua. Si nosotros queremos administrar un medicamento a la vena, sí o sí tiene que ser un medicamento polar o hidrosoluble. ¿Por qué? Porque si el medicamento es polar, como ya dibujamos con la glucosa y el cloruro de sodio, se va a poder unir con el agua y va a poder ser transportado y al final de cuentas va a llegar al riñón y va a poder ser eliminado el medicamento una vez que ya haya hecho efecto en el órgano. Ahora, ¿qué pasa si nosotros administramos un medicamento liposoluble por vía endovenosa? Recuerden, un medicamento liposoluble no se lleva con el agua no lo va a poder disolver. Aquí va a estar el medicamento liposoluble y aquí va a estar el agua. ¿Qué va a hacer el agua? El agua más bien se va a alejar de este medicamento, no lo va a tomar en cuenta. Si nosotros le administramos el medicamento en el brazo derecho, en la parte interna, el agua lo va a dejar ahí, no lo va a mover el medicamento, se va a ir por otro lado del agua. ¿Y qué va a pasar con este medicamento? Va a formar lo que es un trombo. Este trombo después se va a liberar, va a ir libremente en forma de émbolo, hasta que va a llegar lo que sería el pulmón. ¿Y qué me va a formar? Me va a formar un tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué pasa si forma eso en el pulmón? Va a hacer que no sea posible el transporte de sangre hacia todo nuestro cuerpo, porque puede estar tapando lo que sería la arteria pulmonar. Eso, chicos, muy importante. Ustedes como futuros médicos, cuando administren medicamentos por vía endovenosa, siempre se van a fijar que sean hidrosolubles, porque ¿qué pasa si son liposolubles? Se forma un trombo, se puede hacer un émbolo, llega al pulmón y me forma el tromboembolismo pulmonar, si es un medicamento liposoluble. Esto yo pienso que podría ser muy preguntado con la doctora, les podría decir, ¿por qué usted no puede administrar medicamentos liposolubles vía endovenosa? Y ustedes ya les preguntan, ya les explican todo esto. Porque el agua no puede disolver el medicamento liposoluble. Este se va a quedar en el brazo y va a formar un trombo, después un émbolo y tromboembolismo pulmonar. Y ahora, si les preguntan lo contrario de ¿por qué se debe administrar medicamentos hidrosolubles por vía endovenosa? Porque el agua lo puede disolver. Y después se puede eliminar por la orina. Ningún medicamento se tiene que conservar en nuestro cuerpo. Sí o sí se tiene que eliminar después de que haya hecho su función. Ahora, nosotros como médicos, ¿en qué momentos podemos administrar medicamentos liposolubles? Cuando la administración sea vía sublingual. Ya, vamos a dibujar aquí
una lengua. Ay, vamos a dibujar aquí una lengua. Ya esta es una lengua parada, digamos. Aquí abajo ya está lo que es el espacio sublingual. Acá estaría el frenillo de la lengua. Aquí por el espacio sublingual vamos a tener unas venas. Las venas se denominan venas sublinguales. Por histología recordemos que las venas están formadas por un endotelio vascular y este endotelio vascular está formado por unas células. Ahora, nuestras células, recordemos, ¿qué tienen? Tienen una membrana bicapa lipídica, es decir, una doble membrana formada por fosfolípidos, externa e internamente. Ahora, los medicamentos liposolubles, ¿qué son? Son lípidos. ¿Qué va a pasar si acá llega un medicamento liposoluble? Fácilmente ingresa al interior de la célula. ¿Por qué? Porque es una bicapa lipídica. Ingresa al interior de la célula y ya realiza los distintos efectos. Es por eso que nosotros sí podemos administrar medicamentos liposolubles por vía sublingual. ¿Por qué? Porque tenemos las venas sublinguales. ¿Y qué tiene que ver las venas sublinguales? Que están formadas por endotelio. ¿Y el endotelio de qué está formado? De células. Las células que tienen bicapa lipídica. Y el medicamento fácilmente ingresa al interior de la célula. ¿Por qué? Porque está formado de lípidos. Por eso digo medicamentos liposolubles. Esto igual puede ser otra pregunta de examen. La doctora les puede decir en qué momento usted como médico, o mejor dicho, en dónde usted como médico puede administrar medicamentos liposolubles. ¿Qué ustedes dicen? Administrar vía sublingual. Y medicamentos hidrosolubles, ¿dónde van a administrar? Se administran vía endovenosa. Ahora, esta vía sublingual no la van a confundir con la vía oral. La vía oral es cuando cuando el medicamento ya ingresa a cavidad bucal, se va por lo que es la faringe, el esófago, llega al estómago, sufre cambios con la acidez estomacal y demás. No se van a confundir. La vía tanto sublingual y la vía venosa son una vía rápida para que los medicamentos actúen. ¿Por qué? Porque me van a evitar el paso por lo que es el tubo digestivo. Aquí está el tubo digestivo, el estómago, el intestino, ta, 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 ta. Una vez que pasa lo que es el intestino, se va a ir lo que es al hígado. En el hígado, ¿qué va a sufrir? En el hígado va a sufrir su metabolismo. Y una vez que sufre su metabolismo, va a subir por lo que es el corazón, y del corazón el medicamento recién va a ser bombeado por los distintos órganos. O sea, miren, tienen que pasar todo el tubo digestivo y el hígado para que el medicamento sea bombeado por el corazón y llegue a la sangre. En cambio, si nosotros directamente administramos el medicamento vía endovenosa, rápidamente va a hacer su acción. ¿Por qué? Porque se va a evitar el paso de todo el tubo digestivo y directamente se ve donde su órgano y va a hacer efecto. Ojo, eso es en caso de medicamentos hidrosolubles. Ahora, si queremos que el medicamento liposoluble tenga una acción rápida, se lo tenemos que administrar vía sublingual. En esta vía sublingual igual rápidamente va a ser absorbido por lo que serían las venas sublinguales y ya está en la sangre, va a circular hacia el órgano específico, según la especificidad de sus receptores. ¿Ok? Y ahora un ejemplo de medicamentos que sea vía sublingual, pues serían los analgésicos. Esos medicamentos se administran por vía sublingual. Y ahora medicamentos hidrosolubles, no sé si se acuerdan las vitaminas. Teníamos dos, el complejo B y la vitamina C. Son compuestos químicos hidrosolubles que se pueden poner, por ejemplo, en el suero, si no me equivoco, llegan a tener vitamina D, complejos de vitamina B, y también sodio y potasio, si no me equivoco. Eso sería, chicos, con la administración de los medicamentos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen